al cuadro diarreico. ¿Por qué? Si el paciente aquí llega deshidratado, es un tanto lógico, ¿no? Porque en la diarrea, ¿qué es lo que más se pierde? Agua. Aparte del agua, principalmente. Eso que está diciendo Electrolitos. Fernanda Ochoa. Exacto, los electrolitos. ¿Sí? Eso quiere decir que es muy probable, esto ya es incluso hasta como lógico, ¿no? Si tengo un paciente que tiene un cuadro de diarrea bastante profuso, lo primero que va a suceder es que es probable la disminución de peso, es probable un cuadro de deshidratación. Eso quiere decir que impacta directamente en en su biometría hemática. Entonces, ok, acuérdense que también los datos de la biometría hemática, hay uno en particular que me va a dar un dato de deshidratación, incluso luego lo ven y dicen, ok, el paciente necesita tomar más agua, ¿sí? Sí, ese dato ya lo saben, ¿no? O al menos ya más o menos lo tienen ubicado. ¿Cuál es? No los escucho porque tienen el micrófono apagado. Yo nada más veo que por ahí alguien mueve la boca, dice el nombre del parámetro, pero como tiene el micrófono apagado, no. El hematocrito, ¿no? Exacto, sí. El hematocrito, acuérdense que también nos da ese dato. Ok, entonces aquí ya tienen esta información. Y aguántenme tantito. Esta cosa ya empezó a chillar de que necesita batería. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Ya con estos datos, ¿de qué podríamos sospechar? ¿De qué podrían sospechar? Múltiples tratamientos, paciente deshidratado. ¿Cómo se les ocurre formular la pregunta para contestar esta incógnita? Ujú. Bueno, yo sospecho de una colitis pseudomembranosa, por lo mismo de que daban antibióticos a diestra y siniestra, y por lo Ujú. tanto, pues La, la probabilidad es como alta. dice una compañera, ajá, como dice una compañera, pues, o compañero, no me acuerdo, que al dar un tratamiento empírico de varios antibióticos, se aprovechaba de otras enfermedades oportunistas. Ok. Eh, Aquí recuerden, hay datos que nosotros no podemos conocer al 100%. Entonces, hagan de cuenta que cada uno de los médicos tratantes de este paciente, con base en primer síntoma, los primeros síntomas, enviaron un tratamiento. El paciente no mejoró. ¿Qué sucedería si para el primer tratamiento fue con un médico, para el segundo tratamiento fue con otro, para el tercer tratamiento fue con otro y así sucesivamente hasta llegar inevitablemente con ustedes? Entonces, aquí asumir que todos los demás dieron a diestra y siniestra los tratamientos también podría ser un tanto erróneo. ¿Por qué? Porque el paciente ha ido con uno y con otro y los síntomas han ido variando en consecuencia. ¿Vale? Entonces, aquí, para que sea más sencillo, trabajamos con lo que tenemos. ¿Cómo harían esto en forma de pregunta para que su diagnóstico probable que están pensando sea más correcto, sea el adecuado, les permita abordarlo mejor? Empecemos. Una pregunta simple, ¿no? ¿Cómo descarto que es una colitis pseudomembranosa? Si transformamos esa pregunta, ¿cómo establezco el diagnóstico para colitis pseudomembranosa? ¿Qué necesito? Sí, entonces poco a poco aquí finalmente ustedes establecen, sí, es colitis pseudomembranosa. ¿Lo podemos asegurar?
¿pondrían las manos al fuego por decir que el paciente tiene colitis pseudomembranosa? La realidad es que no. Podemos decir, es que sospecho mucho de que seguramente aquí van a aplicar seguramente esto, ¿no? El de ojo de loca no se equivoca, ¿no? Entonces, así de, no, aquí no podemos aplicar eso. ¿Qué pasó, Noel? Además tenemos cooperativos en desarrollo y también eh, ¿El propia- cual? tenemos coprocultivos en desarrollo, entonces pues Ah, un detalle. La colitis pseudomembranosa principalmente está, bueno, más bien, ¿saben el agente causal de la colitis pseudomembranosa? Clostridium difficile. Exactamente. ¿Qué característica básica tiene Clostridium difficile para cultivo? Pues que no siempre se puede observar en un cultivo, ¿no? No. No me acuerdo. Mm. Clostridium difficile, aquí acuérdense, los Clostridium tienen una pequeña característica que son anaerobios estrictos. Eso quiere decir que por los métodos convencionales no se va a poder cultivar. Por eso es importante que cuando ustedes envían una solicitud de estudios, pongan el probable diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen, por ejemplo, si ustedes ponen probable diagnóstico de colitis pseudomembranosa, entonces el laboratorio ya debería conocer, ok, sospechan que tiene colitis pseudomembranosa. Eso quiere decir que el método convencional de cultivo no va a servir. El laboratorio entonces se supone que está equipado para cultivar a Clostridium en las condiciones anaeróbicas estrictas. Y la condición anaeróbica estricta no tiene que ver con una velita en una olla, en un bote de mayonesa enorme de cristal. No, esa no es anaerobiosis, eso es tensión parcial de dióxido de carbono. ¿Sí? Y cualquiera que le diga lo contrario, nos agarramos. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes ponen probable diagnóstico, entonces ahora sí, ayudarles a ustedes a establecer el diagnóstico tal cual. En este sentido, definitivamente, ok, ¿podemos sospechar de esto? Sí podemos sospechar, entonces tenemos que formular de manera correcta la pregunta de tal manera que pueda ser respondida. Por eso, el establecer cómo establezco el diagnóstico de colitis pseudomembranosa a través de una prueba de laboratorio. ¿Sí? Es que el paciente tiene datos de cultivo negativo. Ok, hay que analizar respecto a qué datos viene estas características del medio de cultivo. Si es a partir de una muestra de arraica, pues sí, definitivamente lo que hicieron fue un cultivo convencional, ¿sí? Pero no hay antecedentes de este diagnóstico o sospecha de colitis pseudomembranosa como ahorita, ¿no? Entonces, ok, se puede mandar ese laboratorio. ¿Sí? Entonces es importante cómo establecemos la pregunta, qué información tenemos para poder establecer cómo hacemos la respuesta, ¿no? Esto básicamente es medicina basada en evidencia. Hay algunos detalles importantes aquí. Por ejemplo, la medicina basada en evidencia usualmente la hacemos con base a los estudios que están disponibles. Entonces, ¿realmente hacemos medicina basada en evidencia o hacemos medicina basada en evidencia en el artículo disponible? Por ejemplo, ustedes, no sé si, creo que no se los había comentado, si ustedes intentan descargar algunos artículos de algunas revistas en particular, desde las redes de la facultad, pues sin problema acceden y los descargan, pero ¿qué sucede cuando no están en las redes de la facultad? Pues, oh, sorpresa, de repente les dicen, tienes que pagar por este artículo, ¿no? Entonces, hacemos algunos pequeños trucos como Sci-Hub que nos permiten descargar este tipo de publicaciones que en un momento no están permitidas. Sin embargo, aquí, de nuevo, ¿a qué voy con esto? El hecho de que nosotros aplicamos la medicina basada en evidencia muchas veces obedece a esto. Aplicamos la medicina basada en evidencia con base en lo que está disponible. Entonces, algo importante, sus preguntas clínicas aquí, eh, para atender a los pacientes, muchas veces, pues sí, necesitamos esta base de conocimientos. Sí, de hecho, lo que ustedes están construyendo ahorita es su base de conocimientos.
¿sí? Lo que les va a permitir establecer los diagnósticos de los pacientes. Entonces, aquí, como decía su compañero, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No es tan válido en este sentido. ¿Por qué? Porque necesitamos sustentarlo, necesitamos algo que me diga esto tal cual con base en, de acuerdo a, fisiológicamente sucede que, por ejemplo, muchas veces, este es un ejemplo que luego agarro y suele ser como gracioso, ¿no? Ah, ¿qué es lo que sucedía en pandemia, ¿no? Cuando decían, es que tienes que vibrar alto, ¿no? Y muchas veces ese tipo de ideologías, ¿no? Ese tipo de mentes, es que tu vibración y tu mala vibra y hasta, luego dicen, ¿no? Es que es bien mal vibrosa, sucesivamente. Déjenme, les digo que esto sí tiene un fundamento científico, psicológico, sobre todo psicoterapéutico. ¿Por qué? No es el hecho de que vibres alto, vibres bonito o vibres bien, no. Es el hecho de que el estado anímico influye de manera directa en el estado inmunológico y ustedes lo han visto. ¿Qué es lo que sucede cuando los pacientes están en cuadros depresivos, en cuadros o pasando por algún tipo de situación? ¿Qué es lo que sucede? El sistema inmune se deprime. Las situaciones de estrés lo que suceden es que también el sistema inmune se deprime. Entonces, vamos, lo van a ver seguramente distintos pacientes que tienen, por ejemplo, algunas erupciones. Ustedes mismos, cuando están en época de exámenes, ¿qué es lo primero que les sucede? Nos enfermamos del estómago. Sí. Y eso tiene un nombre, dos palabras, y uno es nervioso. Colitis nerviosa. Exactamente. Su colitis nerviosa hace así de, dice, aquí estoy. No. E inmediatamente su estómago, su intestino hace un retortijo. Cuando están en situación de estrés, ¿no? Y entonces dicen, ah, no, es que lo que comí me hizo daño. En realidad, puede que sí, pero en realidad lo más probable es que tu estrés haya generado un cuadro de colitis nerviosa, ¿sí? Ahora, yo sé que esto se toma mucho de que el cuerpo habla lo que la boca calla y todo eso, ¿no? De nuevo, sí hay una correlación, no al 100%, pero sí, sí hay una correlación en el sentido de que la parte psicoemocional tiene mucha influencia en la parte del estado de salud de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a reaccionar mejor o quién se va a pegar mejor al tratamiento? El paciente que está en un cuadro de depresión que literalmente le tuvieron que rogar que se metiera a bañar para poder ir a consulta, o el paciente que se levanta sin problema, se mete a bañar, se arregla y se va a consulta porque va a su seguimiento, ¿no? Y va con todo en orden y todo eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, el estado anímico del paciente también influye en el tipo de respuesta que hay a los tratamientos, de apego al tratamiento. E incluso hace algunos años se realizaron estudios respecto a algunos fármacos y encontraron que algunos de ellos, por las capas, múltiples capas que llevan o que tienen, funcionan más como un placebo más que el principio activo propio del fármaco, ¿no? Entonces, no todos los fármacos logran pasar todas las barreras del ácido gástrico hasta ser absorbidos a nivel intestinal. Algunos sí llegan a disolverse, otros no tanto, entonces por eso se pensó que, bueno, se determinó que algunos fármacos podían generar como un efecto placebo, ¿no? Pero finalmente aquí lo importante es, necesitamos la base, así, ok, no es mi intuición, no es lo que me dice la vibra del paciente, no es que tiene muy mala vibra y entonces es que el paciente ya viene con cara de enojado y entonces me enojo más yo y, ¿no? Entonces, esto lo que va a provocar es que también el paciente ponga una barrera y no les conteste las preguntas que les van a contestar. Sucede, ¿no? Cuando estamos en la parte sobre todo de paciente, y esto pasa mucho, es que viene muy tenso, así de, pues, oiga, usted no es precisamente una persona que me ayuda a estar un poquito más calmado, ¿no? Y esta paciente que parece que el médico los regaña, no sé si ya les pasó con alguno de los médicos que hayan estado, que parece que regaña al paciente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que el paciente empieza a poner una barrera. ¿Por qué les menciono esto? Porque si el paciente pone una barrera, no importa qué pregunta hagan, no importa cómo formulen la pregunta, el paciente no les va a responder.
¿sí? O les va a responder lo que el paciente cree que el médico quiere saber. ¿Se ha tomado este medicamento? Sí, 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 me lo he tomado. ¿Se ha tomado este otro? Sí, sí, me lo he tomado. ¿Se lo ha tomado cada 8 horas por los 5 días? Sí, sí, me lo tomé cada 8 horas por los 5 días. Y ven el frasquito, o les enseña el frasquito del paciente y apenas te ha consumido 2 pastillas, ¿no? Entonces, el paciente les va a contestar lo que necesitan, lo que cree que quieren saber, ¿no? Entonces, aquí, yo sé que puede sonar como hasta muy así de, ay, sí, cómo no. Véanlo incluso con sus propias familias, ¿no? Cuando de repente le dicen, ay, es que me duele esto y ustedes bien buena onda, dicen, ¿pero qué tiene? Y empiezan la entrevista con el familiar, ¿no? Y cuando el familiar siente que ya lo están atacando, que le están atacando su estilo de vida, ese típico familiar, con diabetes y que dice, pues las historias, ¿no? No sé si ustedes han visto este sujeto, Mr. Doctor, que le han pasado los chismecitos estos, o sea, que sí sucede, ¿no? De que es que le dimos una rebanada de pastel a la abuelita porque se le antojó, así de, su glucosa no está controlada. ¿Cómo se te ocurre darle una rebanada de pastel si su glucosa no está controlada, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que, ay, no, pero es que me sentía bien. Lo mismo puede decir el paciente, cualquier paciente, es que me sentía bien y pues no creí que me fuera a hacer daño, ¿no? Entonces, aquí ok, ¿cómo obtenemos esa información? Debemos de ir como desde lo más simple hasta hacer las preguntas que tienen un poco más de complejidad, ¿no? Entonces, es importante establecer una jerarquización de las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas básicas? ¿Cuáles son las preguntas de primera línea que necesitamos conocer y sobre todo entender respecto a cada uno de los pacientes? Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta de base que le hacen a los pacientes? La de ley, la que todo mundo escucha. Ujú, esa, ¿El motivo de consulta? exactamente. ¿Cuál es el motivo de consulta básica? Sí, porque pues, así va a llegar el paciente así de, y ya entra el paciente, y luego, sí, entonces la primera pregunta, ¿cuál es el motivo de su consulta? Y entonces a partir de ahí el paciente se puede explayar. Y en el momento en que se está explayando, les está hablando, ustedes pueden ser atentos, así de, mira, cada vez que habla el paciente como que la boca se le pone de forma extraña, ok. Mm, Ok, con base en lo que me está diciendo, mira, la parte del ojo así, y el paciente les da la clave, ¿no? Es que vine porque siento el rostro entumecido y ustedes lo están constatando porque en el momento en que está hablando van viendo algunas facciones. Es que es el lado derecho y entonces se dan cuenta y reaccionan de que cuando entró el paciente, vieron que el lado derecho como que no se movía muy bien, pero hacen la exploración para estar seguros, ¿no? Entonces aquí, ok, ¿qué es lo que en el motivo de la consulta ya el paciente les va a dar todos estos primeros datos, ¿no? Entonces, estas preguntas, finalmente, no necesitamos conocer cómo, pues el paciente seguramente ya tiene esta condición, no. Estas preguntas las aplicamos para todo tipo de enfermedades, para todo tipo de padecimientos. Entonces, aquí también podemos ir preguntando, así desde el qué siente, desde cuándo comenzó, ¿no? Que también es como una pregunta de ley cuando les dice, el motivo de la consulta es que me sucede esto. ¿Desde cuándo detectó que esto pasaba? Y entonces a partir de ahí el paciente empieza a rememorar, pues sí, cuando fui a la fiesta de fulanito, fulanita, pues yo estaba súper bien, porque eso sí, para las fiestas y los periodos vacacionales nadie se enferma. Regresando del periodo vacacional, todo el consultorio está lleno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las preguntas de base lo que les van a permitir es hacer este discernimiento de que, ok, ¿qué puedo a partir de esta primera pregunta, qué puedo derivar? ¿Sí? Ya las preguntas, por ejemplo, digamos como las de primera línea, primero están las básicas, luego las de primera línea,
es lo que les va a permitir, por ejemplo, establecer o respaldar sus diagnósticos, ¿no? Antecedentes heredofamiliares, como desde cuándo empezó, por ejemplo. Incluso, si somos un poquito más observadores, se van a dar cuenta que hay veces que hay brotes que se empiezan a expandir dentro de los grupos poblacionales. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace algunos años, muchos años, estaba yo en la preparatoria. En un periodo vacacional de Semana Santa, ¿qué es lo que sucedió? Terminando ese periodo vacacional, empezaron muchos casos de conjuntivitis. Y cuando se les preguntaba a los pacientes más o menos desde cuándo había comenzado, pues sí coincidía un tanto pues, del regreso del periodo vacacional. Resultó que en Acapulco, en algunas playas, desde ahí muchos de los pacientes referían haber visitado el puerto de Acapulco y específicamente algunas playas en particular. Entonces se dieron cuenta que de esa zona todos los que habían vacacionado, la mayoría presentaba estos cuadros de conjuntivitis, ¿no? Entonces, ese es un pequeño brote. Si ustedes le preguntan al paciente, si ustedes tienen conocimiento de repente de esto, que es que he visto 10 pacientes con el mismo brote y los 10 me refieren el mismo periodo de tiempo o un periodo de tiempo aproximado o incluso los 10 me refieren a que estuvieron en la playa en esa época, ¿no? O cuando empezó. Y entonces ahí ustedes se van a ir dando cuenta de, ok, entonces es probable que estemos frente a un brote y pues bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo pertinente. Hay veces en que hay algunos brotes que no son tan considerables, pero sí, de entrada, ok, entonces al siguiente paciente que venga con conjuntivitis, ya le puedo preguntar, ok, ¿a dónde viajó? ¿Qué es lo que le sucedió? ¿A dónde viajó? ¿Dónde estuvo? ¿Hace 5 días? Si viajó en la playa o si tuvo contacto con alguien que ya también tenga el diagnóstico de la conjuntivitis, porque finalmente recuerden que la conjuntivitis es muy contagiosa. Entonces también es otro dato. Estamos ante los primeros casos o los casos secundarios, ¿no? Porque también esa es la otra. Hay quienes dicen, ay, tengo conjuntivitis, la última vez que me dio, me mandaron este antibiótico para los ojos, pues ya con eso, ¿no? Y resulta que al siguiente familiar que contagian, pues resulta que ya el antibiótico ese nunca le sirvió, ¿no? Entonces, eh, ahí podemos ubicar, ok, este paciente no dice que haya viajado, pero si ha estado en contacto con alguien que sí viajó e incluso estuvo en contacto con alguien que tiene antecedentes, pues sí, definitivamente de aquí viene. Entonces, vean aquí cómo también la observación hace mucho, tiene un papel importante, ¿no? Conocemos la situación del paciente, estamos viendo que no es el único, hay un grupo poblacional importante que también está presentando un cuadro, ¿ok? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo hacemos el método de control? ¿Cómo hacemos una diferencia entre una intervención o la determinación de una exposición? Por ejemplo, en estos casos, ok, hay que hacer una intervención, sí podemos hacer una intervención, pero hay otros casos en que no se puede, sino que es derivado de, por ejemplo, no sé si les comenté de una exalumna que tuve respecto a cáncer, creo que no. Ok, por ejemplo, hace tiempo tuve una alumna que en una plática muy X salió el tema y resultó que toda su familia participaba en un protocolo de investigación del Instituto Nacional de Cancerología, porque toda su familia, desde sus bisabuelos, habían tenido cáncer, algún tipo de cáncer. ¿Sí? Entonces, aquí, ok, no podemos determinar, hacer una intervención per se, pero sí podemos determinar la exposición. Una exposición genética, hay una carga genética importante, entonces, ok, se puede hacer el análisis. Ahora, ok, ya hicieron una intervención, determinaron la exposición, ¿cuál es la evolución del paciente? ¿Se puede controlar? Ok, ¿cuál es el método que aplicaron para ir controlando todo este tipo de cosas? Entonces, finalmente, cuando ustedes están ante algo que saben, así que, así de todo lo que han aprendido, y les dicen, llegan sus familiares, oye, es que me pasa esto,
Y ustedes, sí, ¿desde cuándo empezaste así? ¿Cuál es tu razón de preguntarme tus padecimientos, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Y ustedes están así y empiezan a establecer el diagnóstico y se ponen en plan, sí, seguramente tienes esto, sí, te voy a mandar esto, pero cuidado y le salen con algo que no sepan porque entonces se ponen así y así van por la vida. O cuando el doctor les pregunta, y doctor, ¿qué tratamiento sugiere usted? ¿No? Delante del paciente y ustedes, así, no pelo, estoy chiquito. A esto se le llama resonancia cognitiva y disonancia cognitiva. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va esto? La resonancia cognitiva son elementos donde los casos que se presentan son casos que ya tenemos en la mente, que ya tenemos en la memoria, a los cuales ya nos enfrentamos. Por eso les decía en algún momento, también los contextos en los cuales ustedes familiares, sí, familiares, sociales, en los cuales se desarrollan, los van a hacer más sensibles a la determinación de algunos elementos. Por ejemplo, si ustedes tienen familiares con alguna, ¿cómo decía la secuela? Neurodivergencia, si ustedes tienen familiares o personas cercanas con una neurodivergencia, va a ser más sencillo, más fácil que ustedes vayan detectando como que algo aquí no me cuadra de este paciente o como que algo está aquí curiosito con el paciente, ¿no? O incluso también el hecho de que ustedes tengan familiares o algunas situaciones de vida, porque si es una realidad, situaciones de vida que hayan implicado que ustedes estén en los hospitales los hace un poquito más empáticos. Bueno, sucede dos cosas, o los hace más empáticos o los hace más fríos, ¿sí? Esperemos que sea un poquito más empáticos. Con las situaciones de los pacientes, ¿no? Eso no quiere decir que si el paciente llora, ustedes van a llorar con él. No, sino que les van a permitir tener un abordaje diferente, ser un poco más humanos, por así decirlo, ¿no? Decirle al paciente, ok, mire, sí, entiendo que la situación es complicada, pero necesitamos que usted haga esto, siga esto al pie de la letra. Los pacientes que van solos y que le tienen que comunicar a la familia la situación en la que se encuentran, ok, necesita comunicarle a su familia esta situación, no es sencillo, va a necesitar ayuda. O sea, esa parte de lo que cada uno ha vivido es en un contexto familiar, social, en cercanía, nos permite tener esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, les decía las neurodivergencias, que ahora todo el mundo es TDAH, todo el mundo tiene TDA, así de, no, solamente eres distraído, no, en realidad nada más tienes flojera. Por ejemplo, la parte de salud mental, que muchos dicen, es que tengo depresión, así de, no, lo que tú tienes es una mala gestión emocional y nada más, ¿no? Porque puede suceder. No, no quiere decir que todos sean así, pero también es importante determinar, ok, ¿tienes depresión clínica? O sea, ya está determinado, ya sabes cómo va, o sea, ya tienes un diagnóstico, tienes un tratamiento o tienes una depresión más de origen psicológico, ¿no? Y luego cuando hay veces en que sorprendemos a algunas personas cuando les decimos eso, porque ocupan de escudo eso, ¿no? También, eso también no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que van a provocar es que se generen algunos estigmas con los grupos poblacionales que lo padecen, ¿sí? Entonces, la resonancia cognitiva finalmente son esas situaciones en las cuales el conocimiento que ya poseemos nos va a ser de mucha ayuda, nos va a ser muy útil y vamos a poder establecer todos estos diagnósticos, como por ejemplo, ahorita ya pueden ustedes establecer, ¿no? Un diagnóstico más certero de faringoamigdalitis al menos, ¿no? Una hipertensión, ya más o menos saben cómo el curso, el tren de diagnóstico, diabetes, ¿sí? Entonces, eso ya más o menos lo manejan. Faltan un poquito más los complicados. En el caso de la disonancia cognitiva es eso. Cuando se enfrentan a algo que por el momento no tienen el conocimiento, no quiere decir que no lo vayan a tener, sino que en este momento no lo tienen, pero propiamente en su momento ya lo van a obtener, y aparte les genera como esa necesidad de
es que esto sí es lo que necesito saber, necesito establecer esta diferencia. Entonces, estos dos elementos son los principales. Sin embargo, existe un tercero, pero es cuando sobre todo se necesita un conocimiento, pero tampoco estamos tan conscientes de que necesitamos ese conocimiento, ¿no? A eso se refiere. Es decir, por ejemplo, pueden estar el conocimiento que ya tenemos, eh, se enfrentan a un caso, pero resulta que de a poco se gesta otro tipo de padecimiento del cual ignoramos completamente porque no tenemos información disponible. Entonces, en este sentido, muchas veces los diagnósticos que se van enmascarando. Hace 2 días, me parece, vi una especie como de reportaje donde mencionaban la parte de establecimiento de un paciente que tenía un diagnóstico de rabdomiólisis, ¿sí? Entonces, este tipo de padecimientos, por ejemplo, le sucedió a un exalumno. De hecho, me comentó, estábamos en comunicación, y me empieza a decir, es que estoy en el hospital, tengo esto, tengo así, 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 estoy internado, pero no saben realmente cómo qué pasó. Lo que me dijo, me acuerdo que dice, la orina sale color Coca-Cola, literalmente, ¿no? Entonces, ni los médicos lo estaban tratando habían estado en contacto con un caso así, ni yo tampoco había estado en contacto en un caso así. Me mandó los laboratorios, obviamente los laboratorios que ya le habían analizado, más o menos me llamaron la atención datos respecto a función renal, pero los datos de función hepática eran como más contrastantes. Entonces, es cuando le toman el estudio, luego a los 24 horas, entonces se empieza a notar así de, ok, los datos de función renal ya están bien, entonces los de función hepática todavía no están tan bien. Entonces, empecé como a pensar, ok, como que está medio extraño. Dentro de la exploración, porque finalmente él es ingeniero bioquímico, empezamos a hacer un análisis desde la parte bioquímica de él, desde la parte de clínica un poco mía. Empezamos a establecer, ok, ¿qué otros estudios hicieron? No, pues hicieron estos. Igual los analizamos, los fuimos desmenuzando. A las 72 horas ya me dicen, no, pues el diagnóstico fue este. Le digo, ok, yo déjame investigar. Le digo, la verdad es que ni siquiera había pasado por mi cabeza este tipo de elementos o que pudieras tener este padecimiento. Ya cuando le fui preguntando así como de a poco, eh, así de, ok, la de base, ¿qué estabas haciendo hace 24 horas antes de que te diera, que te fueras al hospital? No, pues es que el día de ayer me había ido a hacer pesas y literalmente es la primera vez que hago pesas y me fui al fallo. Ok, primer strike, ¿no? Después de no tener actividad física, de repente hace actividad física. Ok, y ya, y empezamos a analizar. Entonces, en ese análisis, ya cuando le dijeron la parte de rabdomiólisis, ya empezamos a analizar todos los datos. Ah, pues sí, por eso tenías estos datos de función renal y función hepática. Sí, después uno desapareció y el otro se mantuvo. Entonces, finalmente así, ok, algo que escapa a nuestra vista y algo que definitivamente pues, no teníamos conocimiento, es cuando es esta es este tercer estado, ¿no? Por ejemplo, también cuando se establece un diagnóstico de cáncer, ¿no? Que muchas veces se dice que el cáncer se detecta por error, pues más que por error es por coincidencia. Yo creo que el decir que se detecta por error es como un mal juego de palabras. Se detecta por coincidencia, ¿no? O sea, van buscando el diagnóstico de otra enfermedad y, oh sorpresa, se establece encuentran algunos datos respecto a otra que no tenían información y establecen el diagnóstico. Entonces, estos tres estados finalmente son propios de la parte de la formación. Ahora, en la disonancia cognitiva, sobre todo cuando nos damos cuenta que no poseemos, literalmente que no sabemos, entramos en una fase de concientización. Es decir, soy consciente de que no sé esto, no tengo estos datos, que necesito más información para establecer esto. Entonces, esta parte de concientización nos permite conocer realmente, establecer la necesidad necesito datos que me permitan concluir, datos que me permitan establecer el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, esta parte se genera sobre todo, ¿qué es lo que necesito resolver?
que necesito establecer el diagnóstico de este paciente. Esto no me había enfrentado a esto, ¿ok? Sí, finalmente este estado les va a permitir utilizarlo de motor para poder establecer una respuesta, ¿no? Eh, Aquí muchas veces cuando se enfrentan a algo que no les interesa, pues ni las ganas ni la intención, pero cuando es algo que sí es de su interés, de que ok, me gustaría establecerlo, me gustaría determinarlo, entonces ahora sí, ese es un motivador muy importante, ¿no? También aquí, ¿cómo realizamos las preguntas? ¿Dónde las realizamos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo van surgiendo? Entonces, estas preguntas, sobre todo las de primera línea, van a surgir de las primeras respuestas de las de base, ¿no? Entonces, aquí, algo importante, estas preguntas de primera línea no van a ser concluyentes, tampoco van a ser tan profundas, pero sí nos van a permitir conocer algunos datos. Por ejemplo, ¿qué otros datos clínicos ha presentado el paciente? ¿Qué datos etiológicos pueda tener? ¿Cuáles son los estudios que se le han hecho o cuáles son los estudios para establecer un diagnóstico diferencial que puedo hacer? ¿No? Ahora, con esta información, ¿cuál es el pronóstico? Ok, hay pacientes que se establece un diagnóstico y les pueden decir, la prognosis el pronóstico para este tipo de procedimientos es favorable, no hay complicaciones, no se ha reportado complicaciones. A diferencia de, por ejemplo, algunos tratamientos que sí tienen datos los pacientes presentan muchas complicaciones, especialmente los que tienen algunas características. Entonces, esto, por ejemplo, también, ok, el paciente tiene este padecimiento, pero también tiene estos datos, ¿no? Estas comorbilidades, estos pueden generar algunos elementos complejos o que el tratamiento sea funcional al 100%, hay ocasiones puede no serlo. Entonces también aquí ya se hace uso tanto de eh, los pronósticos ya establecidos con la parte de la experiencia que ustedes tienen al atender diferentes pacientes. Este tratamiento es mejor que este. Hay datos que nos dicen que este tratamiento es todavía mucho mejor. Ahorita con el auge de las redes sociales, sobre todo, hay muchos médicos en formación y hay médicos ya formados que han hecho uso de estas plataformas sobre todo para informar. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes de la diversidad de experiencia y la diversidad de abordajes que hay. Están los abordajes tradicionales, los abordajes nuevos o y sobre todo, aquellas personas que realizan un abordaje en conjunto, no nada más los tradicionales, sino también los nuevos, para establecer tanto el diagnóstico y el tratamiento. Por eso es importante la parte de actualización. Ahora, por ejemplo, aquí, eh, cuando entrevistan al paciente, pero, oh sorpresa, y esto ya ustedes se enfrentaron, ¿no? Más o menos cuántos pacientes están viendo por consultorio o en su día. Tendría que ser uno cada 15 minutos. Tendría. Tendría lo idóneo. De acuerdo al gobierno, solamente tienes un tiempo limitado, 15 minutos para cada paciente. ¿Cuántos pacientes ven? Varía, pero un promedio como de más o menos unos 10, En un tiempo, 15, en un tiempo de ¿cuántas horas? 4 horas. 4 horas más o menos, ¿no? Entonces, eso es en algunos casos. Hay otros casos que en un tiempo bueno, son cuestiones políticas, ¿no? Finalmente esto también. Eh, una jornada laboral de 8 horas y obligan a los médicos a ver, ¿cuánto será? ¿Alguien sabe el dato exacto, más o menos? ¿Cuántos están obligados a ver en una jornada de 8 horas? 24. 24. En la jornada de 8 horas. ¿Se toma en consideración la hora de comida? No, Sorpresa, entonces son 8 horas, en realidad son 7 horas, ¿no? Porque deben de tener una hora de comida. Entonces, 24 pacientes en una jornada de 8 horas sin hora de comida. Y a veces no son 24, son 25, son 26, porque la demanda es grande. Qué extraño que no lo haya Entonces, corregido. aquí
Está curioso Por eso. eso sí lo he visto, por eso les enseñan a ustedes mucho. Eso, empiezas a diagnosticar al paciente desde el momento en el que lo ves, ¿no? Y entonces es así como de, ok, viene caminando así, 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 así. Hay quienes hasta desarrollan, ¿no? Como esa intuición así de, este paciente seguramente viene por este problema. Y sorpresa, no, el paciente viene por otras cuestiones, no las que ustedes esperaban. ¿Ha sucedido? Sí. ¿Les va a suceder? Sí. Espero que les suceda porque finalmente es parte de su experiencia. Pero no espero que les suceda feo. Sí. Entonces, finalmente aquí, mm, sorpresa, ¿no? Tienen más preguntas que tiempo para responderlas y se me empiezan a estresar y empiezan a estar así. Por fuera están así y por dentro así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo idóneo aquí? Establecemos estrategias. ¿Cuál es la mejor estrategia? La que les acomode, ¿sí? Pueden tener una preselección de preguntas, pueden establecer las preguntas, pueden programar las preguntas incluso para que se vayan contestando una con otra. Entonces, la intención finalmente es economizar en tiempo, sí, aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque muchas de estas preguntas sí en ocasiones va a ser complejo encontrar una respuesta. Entonces, finalmente, aquí hay que determinar una secuencia. Eh, ¿Cuál es la pregunta más importante para poder establecer el estado de bienestar del paciente? Entonces, elijo yo, ok, prefiero esta pregunta por sobre esta otra. eh, esta pregunta me puede dar más información que cualquier otra. Entonces, por ejemplo, esa pregunta de base, ¿no? ¿Cuál es la razón de la consulta? Esa pregunta es la que abre y es la que les da toda la información sintomatológica del paciente. Ok, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Con base a lo que me dijo aquí, si ustedes ya tienen como una lista de preguntas, pueden ir estableciendo y pueden ir jugando entre ellas para poder establecer y conocer y determinar cuál es la mejor secuencia de preguntas para obtener la información del paciente, porque hay pacientes que sí les van a dar la información, toda la información de una, y hacer el diagnóstico de ellos va a ser más sencillo, ¿no? Pero va a haber pacientes que va a ser un poquito más complejos porque retraen la información, ay, perdón, retraen la información viene cortada, sesgada, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ok, en el tiempo de 15 minutos, ¿qué pregunta es más fácil que me conteste el paciente? ¿Sí? Entonces, aquí, en una primera instancia, el bienestar del paciente, la pregunta para el bienestar del paciente, la que me genere o me dé información eh, para establecer el conocimiento de su estado de salud y la que sea más factible responder en menos tiempo, ¿no? Ya como aspectos secundarios, la que yo considere que es como más interesante, la pregunta que sea, este, no sé, como la secundaria, ¿no? De así de, y entonces, ¿por qué le sucedió esto? Y entonces, ¿por qué pasó esto? Sí, entonces, establecer la jerarquización de preguntas también es muy importante. Ahora, ¿cuándo se deben de responder las preguntas y cuándo deben ejecutarse las decisiones a partir de ellas? Primero, por ejemplo, hay preguntas de respuesta inmediata, ¿sí? ¿Han visto todas estas series de médicos, ¿no? Como Grey's Anatomy o ¿cuál es la otra? A ver, díganme una serie de médicos con la que estén muy... House. Doctor House. Doctor The House, Good pero en Doctor Doctor. House creo que no, hay tantos de urgencia, es más de consulta. The Resident. The Resident. Hay otra que creo que se llama The Pitt. Eh, y hay otra que es la de The Good Doctor. Esas son las que más ubico. Ok, entonces, con base en su experiencia y en las series, ¿cuáles son las preguntas de respuesta inmediata en un paciente de urgencia que entra de urgencia que le harían? Prendan, aquí sí, prendan sus cámaras, sí necesito ver sus caras. Sí, sí me di cuenta que fueron apagando sus cámaras de a poco. Ok, paciente de urgencia, pregunta de ley, o la pregunta que les pueda dar mucha información.
¿Cuál ¿Qué le sería? pasó? ¿Qué le pasó? Ok, llega un paciente medio moribundo, más inconsciente que consciente. ¿Qué le pasó? ¿Así? Y seguramente el paciente va a regresar al estado de conciencia. Ay, fíjese que me pasó así, luego me caí. Nah. ¿Qué pregunta se les ocurre? Pues, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Hay otra más importante antes de esa. ¿El cómo Acuérdense que comenzó? ¿cómo comenzó? Oiga, oiga, reaccione. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se llama? No, ¿Estás bien? Supone que ahí evaluaríamos si pues si está consciente, si viene tiene memoria inconsciente, de... viene sangrando, Ah, no, viene pues no. sangrando, viene a urgencias, viene con el brazo quebrado. No, pues decía, oye, es como ese meme que dice, estoy a las 3 de la mañana haciendo mi tarea y el fantasma de mi casa me dice, oye, ¿estás bien? Depende, es casi se supone que los paramédicos hacen eso, preguntan y Sí, evalúas pero no gastos. preguntan eso de, ¿estás bien? Doctor, es Eh, que en un curso de primeros auxilios nos decían que cuando había pues, una persona así tenías que decirle, señor, ¿qué sucedió? O sea, sacarle los datos que puedas en ese lapso. en Pero la pues, calle, en el hospital. ¿Sí nos escucha? Ok, esa puede ser, porque el Es paciente que yo puede no tenía entendido contestar que si no debes nos obtener escucha. otros datos. Ok, Por ejemplo, si el paciente va viene por ahí. en un choque de Podríamos drogas, preguntarle a los enfermeros, al camillero, quien sea que los traiga, sus te signos debes vitales preguntar, primero. por ejemplo, su nombre, su edad Usualmente cuando y se signos los dan, les vitales, dicen, debes obtenerlos y en no chinga. los tienen que preguntar. Esa información, el curso de los paramédicos establecen toda esa información y ya cuando los dan en el hospital les dicen, paciente tal, viene así. Va por ahí entre, ¿me escucha? A- esa podría ser una muy buena primer pregunta, porque el paciente no va a contestar si no escucha, ¿no? Es como, sí les dije, ¿no? Lo que propuso un sujeto de un programa de gobierno. ¿No se los he contado? No, ahorita se les cuento. Se presta. Ok. Primero necesitan determinar, uno, como dijo su compañera, muy buena esa. Si el paciente está escuchando. Dos, qué tan consciente está el paciente, ¿no? Si puede contestar. ¿No sería más importante preguntar, ¿sabe dónde está? Pues eso lleva la evaluación ¿Por de qué? Glasgow. Si ¿Dónde estaba ustedes, este sobre? si el El paciente les Glasgow, dice, ¿dónde está? ¿Qué quiere decir esto? estás evaluando Glasgow. Está ¿En qué sí, consciente. claro. atmósfera se encuentra? Está consciente, está en alerta, está ubicado. ¿Sí? Y entonces les puede responder la siguiente pregunta. ¿Cuál sería otra pregunta importante para conocer en un paciente completamente desconocido? Ahora Su sí, nombre. ¿cuál es su nombre? Les contesta. ¿Qué otra pregunta sería importante conocer? ¿Sabe por qué está ahí? Mm, sí, aquí sí. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué él sabe qué pasó? Acuérdense que hay situaciones, por ejemplo, traumáticas o accidentes que en algunos pacientes les genera como un cuadro de amnesia momentánea, ¿no? Entonces, el preguntarle dónde, sabe dónde está, ok, está un poco ubicado y pueden decir en el hospital, ok, sabe por qué está aquí, sabe qué pasó,
y ya les puede decir, ¿sí? Antes del nombre, porque primero necesitan estabilizar a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿sabe su nombre? ¿Se acuerda de su nombre? Sí, entonces, ok, sabe su nombre, ya les dice, no, ahora sí, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Tiene alguna enfermedad? Sí, ¿por qué? Porque quiere decir que no cualquier tratamiento se lo van a poder implementar, no cualquier, si tienen alguna alergia, tampoco lo van a poder implementar. Por eso también es importante que las recomendaciones que en ocasiones hacen, ¿no? Los pacientes que son muy alérgicos a algunas cosas, que traen un brazalete o incluso lo traen tatuado, o sea, no es nada más por una moda o porque sí, sino si ocurre alguna situación de emergencia, entonces ya pueden ustedes actuar, ¿no? Pero esto finalmente cada lugar es diferente, sí, cada lugar es distinto. Entonces, ya aquí ya ustedes lo van a ir aplicando según sea el caso. Pero es como les digo, la primera pregunta, ¿sabe dónde está? Eso ya les da mucha información, ¿sí? Porque saben que el paciente está consciente, saben que el paciente puede responder sus preguntas, saben que los está escuchando, ¿no? Y de repente el paciente también luego llega a decir, venía con, ¿no? O pregunta por alguien. Porque finalmente hay otra información que hay quienes dicen, no, es que también es importante conocer su grupo sanguíneo. Hay veces en que la cartera, pues por eso traen la licencia de conducir o algo que tenga la información, ese tipo de información, por eso también es importante. Entonces, aquí finalmente, ok, ¿de qué tenemos para obtener la información? La diferencia con las preguntas que se le pueden hacer a otro paciente en consulta. Ok, pues el motivo de consulta es más calmado, es un poquito más relajado. En urgencias, pues sí, sucede este tipo, sobre todo cuando son pacientes desconocidos, ocurren accidentes, que no tenemos información de ellos, absolutamente nada. Pues ahí sí podemos, como las preguntas que me puede ir respondiendo un poco más rápido, ¿no? Ahora, aquí, importante, si ustedes tienen preguntas que necesitan hacerles al paciente, anótenlas, apúntenlas, guárdenlas. ¿Por qué? Porque se les va a olvidar. Sí, eso de, ay, luego me acuerdo, falso. Sí, no se acuerdan ni de lo que comieron ayer. Así de, ¿cómo? ¿No? Entonces aquí, importante, preguntas no guardadas, preguntas que se van a ir sin contestar. ¿Cómo pueden hacerlo? Hay muchas formas, ¿no? Hay quienes hacen sus blog de notas, no sé si ustedes ya tienen su libretita ahí que sacan y que de repente están así como ratoncito buscando la respuesta que yo lo vi, yo lo anoté ayer y entonces yo me acuerdo que y hasta le ponen código de colores, ¿no? No tengo idea qué clave de colores vayan a poder utilizar, pero ¿Ya? sí, las verdes son las preguntas estas, No, las todavía rojas son las no. preguntas aquellas, las amarillas son las preguntas estas, ¿no? Entonces, dependiendo de, Thank you. pueden ustedes guardar sus preguntas, ¿no? Hay quienes ocupan, luego, no estoy, aquí hay un debate muy grande, ¿no? En ocasiones, porque es que si es bueno no tener el celular ahí en la consulta todo el tiempo, o sea, sí, pero no tan así, no ser tan dependiente, aguas con la inteligencia artificial porque les va a mentir. Este, hay quienes optan por grabar las preguntas, entonces ya es cuestión de gustos. Pueden, por ejemplo, esto va también muy de la mano de sus métodos de estudio. Pueden hacer flashcards, etcétera, ¿no? Entonces ya cada uno va a utilizar diferentes elementos, ¿no? Al final, las preguntas, ¿cuál es su función? Establecer las necesidades del paciente, establecer las necesidades de conocimiento de ustedes y finalmente ser una estrategia que les permitan optimizar las cosas, tanto optimizar el tiempo de consulta, tanto optimizar la consulta, optimizar el establecer un diagnóstico, ¿no? Ya teniendo como ese conocimiento un poquito más global, les va a permitir trabajar muchísimo más en ello. También la forma más útil de obtener una respuesta. Si yo hago la pregunta de esta manera, pues muchas veces los pacientes empiezan a divagar y son preguntas muy ambiguas. Ok, no, la tengo que reformular de manera más directa, más breve. Sobre todo también en ocasiones cuando ustedes luego conversan, que seguramente lo hacen, ¿no? Así de, no manches, es que me llegó, obviamente en un viernesito cuando no tienen clase,
Se van así de drinks y empiezan, ¿no? Tuve un paciente que le pasó así, 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 así. Y entre ustedes seguramente luego, sin querer, ¿no? Y no le preguntaste qué pasó, y no le preguntaste esto, no, sí le pregunté esto, y de repente le decían, pero no le preguntaste si había consumido, hecho, deshecho, pasado, hizo, lo que sea, y se quedan, ah, no, sí es cierto, eso no se lo pregunté, se lo voy a preguntar la próxima vez que lo vea. Y sacan el celular y empiezan a apuntar, ¿no? Así de preguntarle al paciente tal, esto, ¿no? Entonces, ok, ayudan a la comunicación en colegas, ¿no? Finalmente, esta parte de establecer también de manera concreta las preguntas les va a permitir compartir de manera hasta indirecta con otros cómo establecen todo su entrevista, ¿no? En la entrevista a los pacientes. Eh, en un caso más estricto, hablando más en la parte docente, la comprensión de las preguntas, porque luego les hacemos las preguntas concretas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesitan para establecer el diagnóstico del paciente? ¿No? Y me salen, preguntarle si ha tenido infección y si ha tenido fiebre. Así de, ya te dijo el paciente que no tuvo ni fiebre ni infección. Ah, sí, cierto. Entonces, preguntarle al paciente esto, ¿no? Entonces, va a evitar hacer preguntas muy bien planteadas, va a evitar esta parte de divagación, ¿no? Sobre todo porque conforme ustedes van obteniendo las respuestas, muchas veces pues empiezan a preguntar, bueno, ¿y por qué el paciente tiene esto? ¿Por qué cursó así? ¿Por qué se fue por esta línea? ¿No? Entonces, finalmente aquí trabajamos sobre todo, el establecer la pregunta nos va a permitir establecer muy bien ¿de qué manera responder esta pregunta? ¿No? ¿Cuál es la evidencia que me va a permitir contestar a esta pregunta que estoy formulando? Establecer, por ejemplo, la colitis pseudomembranosa, ¿no? Del caso de hace rato. ¿Cómo establezco el diagnóstico diferencial? ¿Cómo establezco estos elementos? ¿Qué necesito yo conocer? Bueno, ok, aquí algo que no deben de olvidar, siempre colocar el probable diagnóstico, porque en ocasiones el laboratorio hace sugerencias para establecer el diagnóstico. Entonces, ok, si el laboratorio me está diciendo que con base en mi probable diagnóstico esto puede complementarlo, ok, hay que hacer un descarte. Esta información me es insuficiente, pero esta información me puede ser complementaria. Entonces, algo que sucede mucho en el proceso de investigación, los ensayos clínicos son los que más nos van a dar información porque ya son trabajos que se hacen directamente entre pacientes, ¿no? Entonces, la información llega a ser un tanto más completa. Eh, Siempre hay que establecer la parte de actualización. La parte de recursos, experiencia profesional y los recursos disponibles, esto lo van a vivir, van a darse cuenta que se ha hecho mucho, mucho más con lo que se tiene que con lo que se debe. Entonces, aquí, ¿cuáles son mis recursos disponibles? ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Cuál es la necesidad del paciente? Sí, sobre todo aquí, ¿qué es preferible para trabajar en este tipo de pacientes? Tomar un poco en consideración, bueno, no un poco, pero sí tomar en consideración cuáles son las necesidades del paciente y sobre todo sus preferencias y las opiniones, ¿sí? Porque puede ser, y sucede mucho. Le dicen, se tiene que tomar la metformina tanto tiempo así, así, así. Pero es que la vecina Chuchita me dijo que cuando ella tomó metformina, pues le fue muy mal, le pasó así, yo no quiero que me pase así, ¿no? Que hasta dan ganas de decirle al paciente, ¿me puede traer a la vecina Chuchita, por favor, para agarrarla a cachetadas? ¿No? Entonces, aquí, ok, no podemos agarrar a la vecina Chuchita a cachetadas, ¿verdad? Entonces, pero sí podemos hacer un poco más consciente al paciente, así de, ok, probablemente su vecina no tenga un buen control como usted, ¿no? Aquí, recuerde que cada organismo es diferente, hasta que esa no se les había ocurrido, ¿verdad? Sí. La vecina Chuchita no le hace caso a su médico, pero usted sí es obediente y me va a hacer caso, ¿verdad? Así como que, ¿no? Entonces, aquí los distintos tipos de abordajes también con los pacientes para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Sucede
Ya vi sus caritas, sí, les ha sucedido y les va a seguir sucediendo. Entonces, ok, pacientes complicados, ¿cuál es el mejor abordaje con ellos? Ok, o se desespera el paciente o me desespero yo, y muchas veces me desespero yo antes que el paciente. Entonces, ok, mire, hay que ser muy concretos. Usted tiene estas características, su vecino no, su familiar no, ¿sí? Entonces, en el caso de usted, si usted necesitamos controlar esto, pero si usted no sigue las indicaciones, puede suceder esto, puede suceder aquello, hacer un poquito más consciente al paciente. Yo sé que finalmente puede ser mucho trabajo, pero también les puede ahorrar mucho. Y pueden tener un paciente, pueden generar un paciente lo más obediente posible, ¿no? Así de, pero usted tiene un mejor seguimiento, usted sí pone atención en esto, y el paciente hasta le va a dar penita, ¿no? De repente, no, no, sí, 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 sí. Sí, seguramente, no, sí, sí, el doctor tiene razón, la doctora me dijo esto, no, sí, le voy a hacer caso, ¿no? La doctora me felicitó porque tengo un buen seguimiento, sí, aunque realmente pues no tengo un buen seguimiento, pero finalmente esto va a promover también que el paciente reciba las indicaciones de mejor manera. Y eso quiere decir que al final la decisión de tratamiento que ustedes tomaron va a funcionar muchísimo mejor, ¿sí? Yo sé que esto es mucho aplicar como muchos elementos, pero al final la intención es que ustedes puedan tener abordajes un tanto más certeros y que los pacientes respondan realmente a ellos. Entonces, aquí, para generar este tipo de preguntas clínicas, sobre todo en esta parte práctica, tenemos que formular la pregunta de tal manera que nos permita hacer una búsqueda en la bibliografía. ¿Con qué intención? Si yo establezco la pregunta de manera correcta, de manera adecuada, hago una búsqueda más concreta, voy a obtener información de la cual voy a poder hacer y establecer una lectura crítica, ¿sí? Y esto me va a permitir aplicarlo. Y al aplicarlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Una evaluación, ¿sí? Sin querer, ¿sí? No estoy hablando aquí en un sentido estricto. Sí, ustedes van a establecer una metodología de evaluación y van a hacer. No, ustedes se van a ir dando cuenta porque si lo aplican de manera adecuada, van a ir viendo con cada uno de los pacientes cómo mejoran, cómo este estado de mejoría va a la alza. Si de repente está a la baja, ok, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos de los que fueron hacia arriba y de repente caen? Ok, hay que preguntarle al paciente, no siguió las indicaciones, sucedió algo, y el mismo paciente, sabiéndolo manejar, les va a dar la respuesta. Si es que fue la temporada de graduaciones de mis nietos y pues la fiesta estuvo buena, ¿no? Es que pues, fue la fiesta del pueblo y pues, la fiesta en el pueblo dura una semana, entonces pues, una semana nos fuimos, ¿no? Entonces, ok, bueno, no se olvide pero si de repente no hacemos este análisis, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a quedar incluso con una idea errónea. Es que este tratamiento no funciona. No, no es que no funcione, es que hubo una situación que no pudimos prever o no se podía controlar porque son características inherentes del paciente, ¿no? Entonces, aquí vean cómo ustedes van creando sus propios métodos, sus propias formas de establecer estas preguntas que les van a contestar estas lagunas en el conocimiento que ustedes van a estar teniendo, una construcción ya de manera sistemática, un establecimiento de esto. Entonces, con esto cierro. Para contestar las preguntas de investigación, en un sentido más estricto, utilizamos esta, ¿sí? Pico. Que seguramente esto ya lo vieron, pero por ahí luego me dicen, es que lo vimos en primero. Traducción, no se acuerdan. No, entonces, ok, sí. PICO es un acrónimo que nosotros tomamos de P de paciente o problema de interés. Aquí que engloba, pues engloba estos elementos, ¿no? Desde el paciente, un grupo específico de edades, un grupo específico de pacientes, de población. Podemos ser un poco específicos si se presta para un intervalo de edad, una entidad sexogenérica, etcétera. La I proviene de intervención. Muchas veces
en vez de la I, la cambiamos de intervención, la cambiamos por una E de exposición. Entonces, ok, si vamos a hacer una intervención, si vamos a determinar una exposición, entonces, ok, lo vamos armando. Comparador en caso de ser necesario, vamos a comparar población sana con población enferma, población con, con el tratamiento A, población con tratamiento B, con el C, con el D, etcétera, etcétera. Y la O usualmente es de outcome, que es el resultado. Ok, ¿cuál es la evolución clínica de interés? El resultado que sea más importante para mí o las variables que puedan tener relevancia para el paciente. Empezamos con pico, pero también podemos tener picos, picot, pecot, como ustedes quieran. Agregamos tiempo, agregamos tipo de estudio cuando ya tenemos como algo más formado. Entonces, pero empezamos con esta línea, ¿no? Desde qué población, qué intervención o exposición, si voy a comparar o no, y cuál es el resultado que yo espero, ¿no? Y esto lo vamos a ver como más a fondo en la siguiente clase. ¿Dudas? ¿Todo claro? Claro como el agua de lluvia que se encharca. Bueno.